Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con más de un video, iniciando este nuevo curso de física fundamental. Entonces, vamos a ver primero lo que son los conceptos básicos, introducirnos al estudio de lo que es la cinemática. La cinemática es parte de la mecánica, que se encarga del estudio del movimiento, sin las causas. O sea, aquí no se estudia las causas, no causas. Las causas son obviamente fuerzas que provocan que exista cambios de posición de estas partículas. Entonces, con esto también tenemos un concepto fundamental que sería bueno analizarlo, que es partícula. Partícula se considera cualquier elemento adimensional o sea, no nos interesa las dimensiones de este sistema, de este elemento adimensional, en donde se analiza todas las variables de movimiento. Entonces, en una partícula se considera un elemento adimensional en donde se analiza todas las variables del movimiento. Entonces, esas variables pueden ser posición, velocidad, aceleración, etc. Entonces, esta partícula nosotros vamos a someterle a un sistema de referencia. Entonces, un sistema de referencia, nosotros podemos tener aquí un sistema coordenado, de coordenadas x, y, z o x, y, dependiendo en donde nosotros estemos analizando todo esto. Y aquí se puede encontrar una partícula. Entonces, esta partícula respectivamente que posee una posición. Entonces, un sistema de referencia se considera como un plano coordenado o un sistema coordenado en donde analiza todas las variables de una partícula o sistema de partículas. Se analiza todas las variables de una partícula o un sistema de partículas. Entonces, en este caso, como es un curso para bachillerato, todo eso se considera obviamente la cinemática de partículas. No se va a estudiar lo que es cinemática de cuerpos, porque eso es algo que se ve en ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica y todo eso. Entonces, este de aquí es un sistema de referencia, un plano coordenado, en donde se analiza todas las variables, entonces posición, velocidad y aceleración. Entonces, en este sistema de referencia nosotros podemos enunciar un nuevo concepto que es posición. Posición que se le puede considerar como un vector que describe la ubicación de una partícula. O sea, este es un vector que describe la ubicación de una partícula. Entonces, bueno, aquí no estoy borrando, simplemente estoy pasando a otra página. Entonces, este vector, todo eso, posición, analiza la ubicación de una partícula mediante un sistema de referencia. Aquí me faltó mediante un sistema de referencia. Entonces, este sistema de referencia, vamos a encontrar este vector posición.
este vector posición. Aquí se encuentra lo que es el sistema de referencia, puede ser x, y, z. Aquí se encuentra la partícula en cualquier tiempo t, y aquí está este vector posición. Recuerden que este vector posición puede ser expresado en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, y igualmente puede estar en el espacio, o sea, posee una ubicación. Podemos poner Rx, Ry y Rz. Es una posición en z. Recuerden que este es un vector en 3 dimensiones, en donde podemos tener los vectores unitarios y jk. Recuerden que estos son los vectores unitarios de los ejes. Recuerden que aquí está el sistema de coordenadas. Aquí ponemos x, y, z, y aquí se dirige en esta dirección el i, en esta dirección se dirige el j, y en esta dirección se dirige hacia arriba el k. Tenemos de lo que es x, y, z. Entonces, bueno, aquí cometí un pequeño error, está mala ubicación de estos vectores. Recuerden que es en regla de la mano derecha. Aquí sería el x, aquí sería el y aquí sería el z. Y aquí estarían las ubicaciones. Aquí sería en la dirección del vector i, aquí sería la dirección del vector j, y hacia arriba sería la dirección del vector k, x, y, z. Es un vector en el espacio o en el plano. Si es en el plano, recuerden que puede ser así, diga Rx y Ry. Y si es obviamente en coordenadas polares, puede ser el módulo del vector por el ángulo que forma con el eje x. Todo eso es un vector posición. Entonces, este, como hemos dicho, nos describe la ubicación de una partícula, un vector que describe la ubicación de una partícula mediante un sistema de referencia. Entonces, supongamos que en ese sistema pasa un tiempo, pasa un cierto intervalo de tiempo. Aquí tenemos XY, y esta pequeña partícula que estaba en esta posición cogió y se movió y llegó a este punto de acá. Tenemos ahora otro vector. O sea, aquí tenemos una posición que estuvo al inicio y otra una posición final. Y si unimos ese vector, lo unimos, voy a hacer de otro color, lo unimos, tendremos este vector que se conoce como desplazamiento. Entonces tenemos otra definición que sería desplazamiento. Este desplazamiento, ¿qué nos describe? Describe el cambio de posición, un vector que describe el cambio de posición de una partícula o un sistema de partículas o un cuerpo mediante un sistema de referencia. Nos describe el cambio de posición. Entonces, el vector desplazamiento describe el cambio de posición de una partícula mediante un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Mediante un sistema de referencia. Ese es el vector desplazamiento. Entonces, en este análisis, nosotros queremos saber qué tan rápido hace este desplazamiento. O sea, con qué frecuencia o con qué fluidez realiza este desplazamiento. Si nosotros analizamos, bueno, no se está borrando nada de esto, con qué rapidez tiende a hacer este desplazamiento. Si quieren pueden ponerle pausa al video y copiar lo que, si es que no realizaron la anotación. Nosotros queremos saber con qué velocidad tiende a hacer ese desplazamiento. Entonces, ¿con qué frecuencia? Entonces tenemos otro concepto que se conoce velocidad. Entonces, si nosotros ya tenemos aquí un vector desplazamiento, aquí está X, aquí está Y, esta partícula tendría a moverse de aquí hasta acá, en donde está aquí el vector posición inicial, y acá encontraríamos el vector posición final. Nosotros tenemos aquí una recta, un vector que se conoce como desplazamiento. Si nosotros describimos, tenemos aquí el desplazamiento dividido para la variación de tiempo. Esto se lo conoce como velocidad. El vector que nos describe la velocidad, o sea, la velocidad podría considerarse como otro vector que nos describe
la velocidad del cambio de desplazamiento. Nos describe la velocidad de cambio de desplazamiento. O sea, la frecuencia, o nos dice la cantidad, un vector, podemos poner aquí vector, que describe el cambio, a ver, pongamos así, un vector que describe la frecuencia, pongamos el cambio de la frecuencia del cambio de posición. O sea, qué tan rápido logra cambiar de posición esta partícula. Se lo conoce como velocidad. Si es que este intervalo de variación de tiempo tiende a ser mucho mayor a cero, esto se lo conoce como velocidad media. Aquí pongamos velocidad media. Entonces, velocidad media se lo puede considerar si es que ese desplazamiento tiende a ser en un gran intervalo de tiempo, en donde esta variación de tiempo tiende a ser ¿cuánto? Mayor que cero. Y tenemos si es que esa tiende a ser muy pequeño. O sea, si es que esta velocidad en donde este desplazamiento de tiempo, esa variación de tiempo tiende a ser demasiado pequeña, en donde este t tiende a aproximarse al cero. Y esto se lo puede considerar como una velocidad instantánea. Velocidad media es en un intervalo grande de tiempo, o sea, en un gran intervalo de tiempo. Velocidad instantánea es en un intervalo muy pequeño de tiempo, o sea, es la velocidad que tiene en un instante. Esto, si tomamos en cuenta la definición matemática, esto se lo puede considerar como dr dividido para dt, la derivada de la posición con respecto al tiempo. En cursos avanzados se lo coloca así. Entonces tenemos velocidad media y velocidad instantánea. Entonces eso es lo que nos describe esto de aquí, uno de los conceptos fundamentales. Si nosotros, por ejemplo, podemos abrir una nueva página, cogemos, trazamos todas las posiciones que sigue una partícula, trazamos todas las posiciones, aquí está, ponemos aquí las posiciones, supongamos aquí está el sistema de referencia, trazamos todas las posiciones, o sea, este sistema se logró mover esta trayectoria. Y nosotros unimos todas las posiciones que tuvo en cada instante t, aquí tuvo cuando es otro t, etcétera. Entonces poco a poco estamos trazando los vectores posición. Esta línea de color rojo que se ha dibujado se lo conoce como trayectoria. Trayectoria. La trayectoria se lo puede considerar la figura geométrica que se forma al unir todas las posiciones de una partícula en un intervalo de tiempo. Entonces esta trayectoria, entonces la longitud, o sea, la longitud de todo esto de aquí, la longitud se lo conoce como distancia recorrida. Entonces la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria. Esa longitud de la trayectoria es lo que conocemos como distancia recorrida. Y la trayectoria es la figura geométrica que se forma al unir todas las posiciones que ocupa un sistema o un sistema de partículas o una partícula en un intervalo de tiempo. Se forma una figura geométrica. Entonces,
con eso nosotros podemos ya definir unos nuevos conceptos, lo que es rapidez, y rapidez media y rapidez instantánea. Entonces, igualmente en un sistema de partículas que tenemos aquí, X, Y, se movió esta trayectoria desde esta posición inicial, hasta esta posición final. Se movió esta trayectoria. Esta longitud yo le voy a poner con delta S. Entonces la frecuencia, aquí voy a poner velocidad, o sea, esto es rapidez, vamos a ver, le voy a poner v barra, no es vector, es igual a delta S sobre delta T. Entonces, si es que ese intervalo de tiempo, o sea, es barra, no es vector, delta S sobre delta T, o sea, esa longitud, si es que este intervalo de tiempo tiende a ser mucho mayor que cero, esto se lo conoce como rapidez media. Y si es que ese intervalo de tiempo tiende a cero, o sea, es muy cercano a cero, eso se lo conoce como rapidez instantánea, delta S sobre delta T. Y como es muy pequeño, esto es la derivada de S con respecto a ¿qué? Al tiempo. Que esto se ve en cursos avanzados de física, entonces esto es rapidez instantánea. Rapidez instantánea, perdón, déjenme, instantánea, estoy de aquí. Entonces, la rapidez media es la que tiene en donde, en un intervalo de tiempo, y la rapidez instantánea es la que tiene en un instante de tiempo. Entonces, el módulo de la velocidad, tiende a ser idéntico a lo que es la rapidez instantánea, el módulo de la velocidad. En ciertos casos, no siempre va a pasar eso. Entonces, nosotros ya tenemos conceptos fundamentales, lo que es posición, lo que es desplazamiento, lo que es velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez media, rapidez instantánea, y nos falta un vector que describa el cambio de velocidad, o sea, qué tan rápido incrementa el vector velocidad. Tenemos otro concepto que significaría la aceleración. Entonces, la aceleración es el vector que nos describe el cambio del vector velocidad. La aceleración nos describe el cambio del vector velocidad. Entonces, aquí ponemos aceleración. El vector que describe el cambio del vector velocidad. Entonces este cambio puede ser en módulo del vector velocidad, o también puede ser en ¿dónde? En dirección. Puede cambiar de las dos formas el vector velocidad. Entonces con esto nosotros tenemos lo que es la aceleración media y la aceleración instantánea. La aceleración media y la aceleración instantánea. Entonces la aceleración media, ¿cuánto será? Aceleración sería igual a ¿cuánto? Al cambio, aquí lo voy a poner, al cambio del vector velocidad dividido para la variación de ¿qué? Del tiempo. Aquí la aceleración instantánea debe ser lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que debe ser un intervalo de tiempo muy pequeño. Este para un intervalo de tiempo de mayor que 0 y este para un intervalo de tiempo que se aproxima al 0, y esto se lo conoce como la derivada de la velocidad con respecto a ¿qué? Al tiempo. O sea, esto en cursos de matemáticas se analiza eso con las derivadas, pero como estamos solamente en bachillerato, solo analizaremos esta parte de aquí, el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo, aceleración media y aceleración instantánea. Entonces, regularmente la aceleración no solamente cambia en lo que es
en lo que es obviamente respecto al tiempo, sino que esto tiende a cambiar en su módulo y dirección. Entonces con esto nosotros podemos describir el siguiente, que es la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Entonces en cualquier movimiento, aquí hay un movimiento que está ahí, esa partícula que se encuentra acá va a experimentar dos tipos de aceleraciones. Una aceleración que le tiende a mover. Aquí voy a poner esto y como que es la suma vectorial de todas estas aceleraciones. Aceleración, o aquí voy a ponerle tangencial, y aceleración centrípeta, y esta sería la aceleración total. Entonces la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Esta aceleración tangencial es responsable del cambio de módulo del vector velocidad. Y la aceleración centrípeta es responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Entonces, la aceleración tangencial es la que provoca que el módulo velocidad incremente o decremente, y el módulo y la aceleración centrípeta se encarga de que ese vector velocidad cambie de dirección. Entonces, esta es la característica fundamental de esto. O sea, regularmente la aceleración tangencial tiene la misma dirección que el vector velocidad, o sea, va en la misma dirección. Y este tiende a ser perpendicular ¿a qué? A la velocidad. Este tiene la misma dirección que la velocidad. O sea, misma dirección o de sentido, depende. Y este es perpendicular a la velocidad. Perpendicular, o sea que forma 90 grados con la velocidad. Entonces, estos son los conceptos fundamentales que nosotros necesitamos. Espero que haya quedado muy claro el video. Vamos a seguir, el siguiente video se va a subir de lo que son los movimientos rectilíneos curvilíneos y veremos nuestro primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esos son los conceptos claros. Les pido que por favor revisen el video y nos vemos hacia una próxima entrega. Suscríbanse al canal y nos vemos. Cuídense. Hasta luego.